Si le damos a bajar, baja. Si le damos a subir, va a subir. Paramos, le volvemos a dar que subir, va a bajar, va a parar y va a volver a subir. Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a crear el sistema para domotizar la puerta de garaje definitivo. Y diréis, ¿definitivo por qué? Pues bien, este sistema va a saber en todo momento si la puerta está cerrada, se está abriendo, está parada o se está cerrando o está completamente abierta. En otros dispositivos, ya sean comerciales o no, si los habéis investigado sabréis que la puerta el sistema solo sabe si la puerta está cerrada o no. O algunos otros saben si la puerta está cerrada o completamente abierta. Eso tiene un inconveniente y es que también funciona con simplemente un pulsador y con ese pulsador hace todos los movimientos, con lo cual si está cerrada le pulsas y se empieza a abrir, le vuelves a pulsar y para y le vuelves a pulsar y baja. Bien, eso tiene un inconveniente. Imagina que estás fuera de casa y estás llegando a casa y no tienes contacto visual con la puerta de garaje. La aprietas una vez y en realidad no sabes si está subiendo o bajando. Imagínate que le vuelves a parar y estaba subiendo y le vuelves a pulsar y al estar subiendo se para, pero tú crees que sigue subiendo. Entonces eso es un poco lío. Con el sistema que yo he creado, que vamos a ver ahora mismo, vamos a saber en todo momento qué está haciendo la puerta y la puerta va a saber si tiene que subir, bajar o parar, depende del botón que le pulsemos. Vamos y lo vemos cómo se hace. Bien, pues los componentes que vamos a necesitar son una placa de desarrollo, no de MCU, es una ESP8266, un módulo relé simple, que es el que va a hacer de pulsador, dos sensores magnéticos, estos que venden. Os dejaré de todo esto enlace en la descripción de AliExpress y Amazon. Luego, opcional, una resistencia de 10K, opcional porque por el sistema de programación que vamos a hacer no hace falta ponerlo, pero yo lo pongo para más seguridad, que ya os digo, si no tenéis no hace falta ponerla. Y luego yo lo voy a alimentar con un cargador de móvil, pero también se puede utilizar una mini fuente esta de 5 voltios que en otros vídeos ya las he utilizado. Vamos a hacer las conexiones como las vemos en la imagen. Los sensores magnéticos los vamos a conectar a D1 y D2 y el relé vamos a conectar a D7 más a GND y el positivo del relé a 3 voltios o 5 voltios. Si lo queremos conectar con las resistencias, debemos hacerlo conforme lo vemos en la imagen. Muy bien, pues ahora vamos a ver cómo configurar nuestro dispositivo. Para ello os dejaré el enlace en la descripción para que podáis descargaros el archivo. Abrimos el archivo y os explico aquí, como siempre, si no lo habéis visto, dejaré por aquí el enlace en la descripción de otro vídeo donde ya explico estas cosas, pero lo voy a volver a explicar. Aquí tenemos que poner nuestro nombre de Wi-Fi. Acordaos siempre Wi-Fi 2.4. Wi-Fi 5G no está preparado, las placas de desarrollo ESP8266 no están preparadas para Wi-Fi 5, con lo cual tiene que ser una Wi-Fi 2.4. ¿Vale? Aquí ponemos la contraseña del Wi-Fi, aquí tenemos que poner la IP de nuestro servidor MQTT, ya sea pues, Home Assistant, por ejemplo, si la tenemos en una Raspberry Pi. Aquí el usuario que creamos, que si no lo habéis hecho os dejaré enlace por aquí para que sepáis cómo hacerlo. La contraseña de ese usuario y esto no tenéis que tocarlo. Aquí se me olvidó comentar que si tenéis la luz del garaje domotizada también con MQTT, aquí ponéis la dirección del topic y se encenderá cuando abráis la puerta. Tenemos que el relé lo tenemos que conectar al pin 13, en este caso de una placa de desarrollo no de MCU, en el pin D7. El sensor de puerta abierta
en el pin D1 y el sensor de puerta cerrada en el pin D2. Todo lo demás no lo voy a explicar porque es un poco largo. De todas formas, si queréis que lo explique en un vídeo explicando específicamente toda la configuración del sketch, me lo dejáis en comentarios y haré un vídeo exclusivo para este código. Y ahora pues nada, tenemos que ir a... Una vez cambiados esos parámetros, nos vamos a placa, elegimos la nuestra, en este caso tengo yo NodeMCU 1.0, elegimos el puerto. Que si habéis hecho algún otro proyecto de este canal, sabéis que en este canal siempre programamos con Arduino OTA. ¿Qué quiere decir? Bien, que una vez hemos programado por cable, luego una vez programado podemos programarlo por Wi-Fi. Yo por ejemplo aquí me salen ahora unos que ya tengo programado. Si no sale la que estáis buscando, cerráis, volvéis a abrir, debe de salir. Esto no sé por qué, pero a veces salen y a veces no. No sé si es problema de mi wifi, no lo sé exactamente. Pero veis, ahora me sale más. Y por ejemplo aquí tengo la puerta del garaje, que es la que yo ya tengo programada, pero imagina que quiero volver a programarlo. En vez de puerto físico por cable USB, lo elegimos por aquí, que tiene la IP. En este caso 192.168.1.23. Lo seleccionamos y sería grabar. En este caso no la voy a grabar porque ya lo tengo programado. Muy bien, pues ya tenemos eso por un lado. En el mismo sketch os voy a dejar la configuración que tenéis que poner en Home Assistant, que eso vamos a verlo ahora. Muy bien, pues ahora nos vamos a ir a Home Assistant y vamos a crear el dispositivo MQTT. Vamos a configurarlo, nos vamos a Studio Code Server o File Editor, que más os guste. Ya estamos aquí en mqtt.yaml. Cerramos aquí, luces. Lo vamos a meter en persianas, ¿vale? Porque es cover. Si ya tenéis hecha esta configuración, no tenéis que volver a poner cover. Ahora nos vamos al sketch que os he dejado aquí, que en el mismo sketch tenéis la configuración, y copiamos. Copiamos y lo pegamos. Vamos a pegar abajo. Como os he dicho, si ya tenéis una persiana, como en este caso hicimos la persiana del salón en un vídeo anterior, os dejaré el vídeo por aquí por si queréis verlo, esto no lo tenemos que poner, solamente se pone al principio. Entonces en mi caso lo voy a borrar, ¿veis? Ya no me da error. Esto ya lo tenemos configurado, ¿vale? Así de simple, simplemente copiar y pegar. Vamos a herramientas para desarrolladores, entidades MQTT configurada manualmente y pulsamos. Muy bien. Nos vamos a resumen, lo vamos a poner aquí. Editar panel de control, añadir tarjeta por entidad y vamos a buscar garaje. Aquí la tenemos, seleccionamos, continuar, añadir al panel. Ya lo tenemos aquí, damos hecho. Con esto subimos, paramos y bajamos. Bien, ahora vamos a crear un seguro para que, por ejemplo, no estamos en casa, está nuestro hijo pequeño, por poner un ejemplo, nosotros tenemos un pulsador, ¿vale? Un pulsador que hemos puesto en el garaje, pero no queremos que el niño, por lo que sea, pues le pulse y se abra la puerta del garaje o mil cosas, porque haya un pico de tensión, que a veces también ocurre, la puerta se abre sola, a mí me ha ocurrido una vez. Entonces, para que eso no pase, vamos a crear un seguro que cuando esté activado, si la puerta se abre, automáticamente se cierre sola. Vamos a ver cómo lo hacemos. Nos tenemos que ir a ajustes, automatizaciones y vamos a crear una automatización. Crear automatización nueva. Desencadenante. Vamos a crear estado. Entidad, garaje. Puerta de garaje. Que cuando
se esté abriendo. Entonces, cuando detecte que la puerta se está abriendo, se va a disparar. En acción, vamos a añadir acción, vamos a añadir un pequeño retraso. Un retraso de unos 10 milisegundos, por ejemplo. Ponemos aquí 10 milisegundos. Añadir acción, que una vez pasen esos 10 milisegundos, llama el servicio de cover. Vamos a poner cover. Cubierta close, que se cierre la cubierta, la persiana, en este caso la puerta de garaje. Vamos a añadir entidad, garaje, y guardamos. Vamos a poner seguro puerta garaje y guardamos. Muy bien, ya tenemos el seguro de puerta de garaje. Ahora nos vamos a ir a poner un pulsador para activar y desactivar. Vamos a editar, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí, lo buscamos, seguro puerta garaje, y guardamos. Hecho. Desde aquí lo tenemos más fácil de activar o desactivar. Cuando está activado, intentemos abrir la puerta. Desde aquí incluso se abrirá un poquito y se volverá a cerrar. Cuando queremos que no actúe el seguro, simplemente lo desconectamos. Y ya lo tenemos. Vamos a ver cómo funciona. Vale, como veis aquí, el sensor de la puerta cerrada, yo le he puesto aquí de forma provisional un imán, porque en realidad como funciona con un imán, este es el que se mueve con la puerta. Entonces, cuando esté la puerta completamente cerrada, esto lo pegáis a la base que se mueve, que esto se mueve con la puerta, y colocáis el sensor donde haga contacto. Y hacéis lo mismo, abrís la puerta completamente y donde quede el imán, colocáis el sensor de apertura, de completamente abierta. ¿Ves? Y aquí es donde se conecta el pulsador externo, que tenéis que buscar vosotros en vuestro motor cuál es, y conectáis ahí la salida del relé, que lo tengo todo un poco provisional, como veis. Conectáis la salida del relé a ese pulsador. Yo lo tengo en paralelo con el pulsador manual que tengo. Vale, pues vamos a hacer una prueba de su funcionamiento. Ahora tenemos el seguro puesto, entonces si le damos a abrir, ¿ves? Se abre un poco y se vuelve a cerrar automáticamente. Ahora vamos a quitar el seguro y le vamos a decir que abra. Persiana abra. Le vamos a decir que pare. En otro dispositivo, si pulsásemos parar, pues o bajaría o subiría. No, en este caso no hace nada. Si le damos a bajar, baja. Si le damos a subir, va a subir. Paramos. Le volvemos a dar que subir, va a bajar, va a parar y va a volver a subir. Con lo cual en todo momento sabe qué es lo que tiene que hacer, depende de la pulsación que hagamos. Vamos a subir otra vez, sube, le damos a bajar directamente desde subir y baja. A subir, otra vez, parar. Con lo cual vemos que sabe exactamente lo que tiene que hacer. Depende del botón que seleccionemos. Y este es el mando que me he hecho para el coche, para controlarlo. Este botón abre la puerta y además quita el seguro, y este cierra, aparte de la alarma, pero eso ya es otra cosa. Entonces yo le pulso, veis, pone puerta cerrada, pulsamos, abriendo puerta. Vamos a bajar, cerrando puerta.
Puerta cerrada. Bien, pues con esto ya podemos controlar de forma segura nuestra puerta de garaje. Si queréis que haga un vídeo explicando cómo he hecho el mando para el coche, dejadmelo en los comentarios y haré un próximo vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle a like. Si no estáis suscritos, suscribiros para ver los próximos vídeos. Y muchas gracias por verme. Nos vemos en próximos proyectos.